Hola de nuevo, seguimos con Historia Integral Argentina, tomo titulado La clase media en el poder de 1973. Y ya vamos por el capítulo número 5, ¿no? En esta oportunidad el análisis de este ciclo, Crónicas del siglo pasado, se centrará en dos artículos. Uno llamado Producción y tecnología en la región pampeana. Los autores son Osvaldo Barsky, Horacio Sciaffardini y Carlos Alberto Cristián. Y hay otro texto, más corto, sobre los gobiernos radicales entre 1916 y 1930. Este no figura con autor, pero bueno, como dijimos ya otras veces, serían esos relatos de contexto que preparaba la editorial, el Departamento de Historia, con asesoramiento de Aide Gorostegui de Torres. Antes de arrancar, recordemos un poco quiénes escriben el primer artículo, para entender desde dónde hablan. Osvaldo Barsky, bueno, un sociólogo clave para entender el agro, ¿no? Profesor en uva, flaxo, especialista en sociología rural. Después Horacio Sciaffardini, economista y sociólogo, con una mirada más crítica, digamos, sobre el desarrollo influenciado por el marxismo. Y Carlos Alberto Cristián, que era abogado, historiador, diplomático, un conocedor de las instituciones. Son tres miradas que se complementan bastante bien. Precisamente. Y hoy, bueno, la idea es meternos en esos cambios económicos y tecnológicos tan fuertes que hubo en la Pampa húmeda, que era el motor de la economía argentina en esa época, sin duda. Y después, claro, poner eso a conversar con el contexto político que le da el título al tomo, la clase media en el poder, o sea, los primeros gobiernos radicales. Vamos a intentar entender un poco esas dinámicas, esas tensiones del periodo. Dale, perfecto. Empecemos entonces por el primer artículo, el de Producción y tecnología. Nos pintan un cuadro a mediados del siglo XIX con grandes propietarios que tenían títulos sobre tierras enormes. Papeles, sí. Muchos papeles sobre extensiones gigantescas. Pero el control efectivo sobre ese territorio era otra cosa, ¿no? Totalmente. Era un control bastante limitado. Gran parte de la Pampa seguía siendo territorio indígena, en los hechos. Y estaba la figura del gaucho. Exacto, una figura central en ese momento. El gaucho vivía con bastante autonomía, digamos. Aprovechaba el ganado salvaje, el cimarrón, para subsistir, para comerciar cueros, medio al margen del trabajo asalariado que empezaba a querer imponerse. Claro. Y para los terratenientes, que querían armar sus estancias grandes, que querían producir lana, después carne, para exportar... El gaucho libre era un problema. Era parte de lo que llamaban vagos y malentretenidos. Un obstáculo para tener mano de obra fija, disciplinada. Entonces, ¿cómo se impone finalmente el modelo de la estancia, de la producción para exportar? Bueno, básicamente con dos cosas: la fuerza militar y la inversión estratégica. Primero, las campañas contra los pueblos originarios, la de Rosas antes, y después la llamada Conquista del Desierto de Roca por 1880. Eso, bueno, eliminó la resistencia indígena y puso esas tierras a disposición del Estado y de los terratenientes. Y después vino la organización de ese espacio. Exacto. Organizarlo según los intereses de esos terratenientes que muchas veces estaban asociados al capital británico. Y eso incluyó fomentar la colonización agrícola, sobre todo en Santa Fe, en Entre Ríos, y también la inversión del Estado, pero un Estado controlado por esos mismos intereses, en infraestructura clave, ferrocarriles, puertos, todo pensado para sacar la producción. Mencionan un dato. Para 1875 ya se habían colonizado como 3,5 millones de hectáreas solo en Santa Fe. Impresionante. Muchísimo. Pero ojo, ¿cómo accedían a esa tierra los inmigrantes que llegaban? Esa es la pregunta. ¿Se hacían dueños fácil? Al principio, en las zonas más nuevas, pioneras, bueno, quizás fue un poco más fácil, pero la misma colonización hizo que la tierra valiera cada vez más, muy rápido. Claro. Entonces los grandes dueños, los terratenientes, enseguida vieron que era mejor negocio alquilarla o darla en aparcería, quedarse con una parte de la cosecha. Se aseguraban una renta importante sin tener que explotarla ellos directamente, sin correr los riesgos. O sea que la tierra se concentró muy rápido en pocas manos. Exactamente. Y hasta las compañías de trenes inglesas, que recibían tierra a los costados de las vías, entraron en el negocio de alquilarla. Entiendo. ¿Y quiénes trabajaban esa tierra entonces? Mencionaste a los inmigrantes. Sí, principalmente inmigrantes europeos.
italianos, españoles, llegaban como colonos, pero la mayoría como arrendatarios, no como propietarios. ¿Y los criollos? Los criollos, bueno, quedaron más como peones permanentes en las estancias. Trabajo fijo, pero dependiente. Y para las cosechas, que era un momento de mucho trabajo. Ahí eran fundamentales los trabajadores golondrinas. Gente que venía de Europa, cruzaba el océano, trabajaba unos meses y se volvía. Imagínate la escala de esa necesidad de mano de obra. Y los salarios debían ser relativamente altos para traerlos, ¿no? Sí, había que pagarles bien para que hicieran ese viaje. Hay fotos de la época muy ilustrativas, como una que muestran de carretas y más carretas cargadas de bolsas de cereal, haciendo cola en la estación de Ferrari. Te da una idea del volumen. El artículo marca una diferencia importante con cómo fue la colonización en Estados Unidos. Sí, y es clave para entender nuestro proceso. Allá, digamos, la narrativa era que la tierra estaba libre y el colono iba, la ocupaba, la trabajaba y se hacía dueño. Aunque sabemos que no fue tan simple tampoco. Claro. Pero acá fue distinto. Acá la tierra se conquistó militarmente y se repartió entre grandes propietarios, antes de que llegara la gran ola inmigratoria. El inmigrante llegaba a un lugar donde la propiedad ya estaba definida. Exacto. Tenía que alquilar, que insertarse en ese sistema, y al mismo tiempo se buscó liquidar al gaucho como figura autónoma. O te conchabas de peón, o te mandaban de soldado a la frontera. Querían un campo ordenado para el capital. Y este modelo generó un crecimiento, pero muy desigual geográficamente. Totalmente desigual. El litoral pampeano, que estaba cerca de los puertos, del río Paraná, tuvo una explosión agrícola impresionante. Y eso dejó totalmente atrás al interior del país. Provincias que antes producían granos, como las andinas, quedaron recontra marginadas. Dan un dato tremendo. Para los años 20, La Pampa tenía casi 12 millones de hectáreas agrícolas. Y el resto del país entero, menos de 1 millón. Es brutal la diferencia. La superficie con granos en La Pampa se multiplicó por 8, más de 8. Entre 1890 y 1910, hay un mapa de densidad de siembra de maíz que lo muestra clarito, esa concentración. Una concentración increíble. Y la tecnología acompañó esta expansión tan rápida. Sí, y desde temprano. Justamente porque faltaba mano de obra local, comparado con la extensión de tierra, hubo que mecanizar rápido. Se importó muchísima maquinaria, cosechadoras, arados, sobre todo de Estados Unidos, de Inglaterra. Y acá no se fabricaba nada. Empezó a surgir una industria local, pero más que nada de reparación, de repuestos. Para los años 20, igual, Argentina tenía niveles de mecanización, por ejemplo, cantidad de cosechadoras por hectárea, que eran comparables a los de Estados Unidos en ese momento. Mira vos. Hay fotos muy buenas en el material, como una de una exposición de maquinaria agrícola último modelo, en el Hotel de Inmigrantes en 1912, o las fotos de las primeras cosechadoras de maíz. Muestran esa modernización temprana. Bueno, llegamos al periodo entre guerras. Primera Guerra Mundial y la crisis del 30. ¿Qué pasa ahí? Cambia la cosa, ¿no? Sí, la dinámica cambia bastante. Primero, porque la expansión sobre tierras nuevas, la frontera agrícola en La Pampa, ya casi no daba para más. Se agotó. Entonces, agricultura y ganadería empiezan a competir fuerte por la misma tierra, la tierra buena. ¿y quién gana esa pulseada en los años 20? En los años 20 avanza la agricultura sobre la ganadería. ¿Por qué? Porque los precios internacionales de los granos, como el lino o el trigo, estaban altos. Y al mismo tiempo, desde 1922 más o menos, hubo una crisis en el mercado mundial de carnes. Así que convenía más sembrar. Y eso significó todavía más arrendatarios. Exacto, más gente alquilando para sembrar. Mencionan un tipo de contrato que se hizo común en esa época. Sí, el contrato de arriendo combinado. Era un contrato que obligaba al chacarero, al que alquilaba, no solo a sembrar granos, sino que al final del contrato tenía que dejar el campo sembrado con alfalfa, o sea, pasto para el ganado del dueño de la tierra. Ah, mira, una doble función. Claro, aunque después, cuando cayeron los precios de la carne, muchos dueños ganaderos prefirieron seguir alquilando igual para asegurarse la renta del alquiler antes que volver a criar ganado ellos mismos.
Y la tecnología siguió avanzando. Sí, siguió avanzando. En 1921 se instala la primera Fábrica Nacional de Cosechadoras, un hito. Pero ojo, la tracción a sangre, los caballos de trabajo, seguían siendo súper importantes, tanto que la cantidad de caballos aumenta hasta 1930. No te puedo creer, con las máquinas y todo. Sí, porque la extensión era enorme. Igual, el capital invertido en maquinaria por hectárea se duplicó en esa década del 20. Hay una estadística de horas hombre por hectárea para el maíz que muestra que la productividad era buena, pero ya se empezaba a notar que Estados Unidos se escapaba tecnológicamente. Y entonces, bueno, llega el mazazo de la crisis del 30. Uf, sí. Y golpea más fuerte a la agricultura. Los precios de los granos se derrumban. Los ganaderos ya venían medio golpeados, pero lo de los granos fue peor. ¿Y cómo reaccionan los agricultores, los chacareros? Intentan producir más, sembrar más, para compensar la caída de precios. Pero como la mayoría eran pequeños productores, muchos estaban endeudados. Se fundieron miles. ¡Qué drama! ¡Terrible! Hay imágenes muy fuertes de ese momento, como una foto de Villarino en 1931, donde se ven viejas carretas volviendo a usarse porque no alcanzaba la plata para el combustible o los repuestos de los tractores. Un retroceso. ¿Hubo alguna recuperación antes de la Segunda Guerra? Sí, hubo un respiro corto, entre el 36 y el 39. Mejoraron un poco los precios y ahí sí se importaron bastantes tractores, más de 10,000 dicen. Y ahí sí empieza a bajar el número de caballos de trabajo. A fines de los 30, entonces, ¿la agricultura le había ganado terreno a la ganadería? Sí, se llega al pico histórico de superficie agrícola en La Pampa, unos 21 millones de hectáreas. Los cereales, el lino, explican casi todo eso. En cambio, el número de vacas, que había tenido un pico allá por 1922, bajó mucho con la crisis y para 1939 todavía no se había recuperado del todo. El diagrama de rendimientos de trigo, girasol, maíz muestra esas subidas y bajadas. Pero más allá de los números grandes de la producción, el artículo es muy crítico sobre cómo vivían esos chacareros que alquilaban la tierra. Es que esa es una de las tesis centrales del artículo. La situación de los arrendatarios era de una precariedad extrema. ¿Por qué? Por varias cosas. Contratos muy cortos, de 1 año, 2. Eso no te incentiva a cuidar la tierra, a invertir a largo plazo. Muchas veces les prohibían tener animales propios, ni unas gallinas a veces. Eso impedía hacer una chacra mixta, más estable, más eficiente. ¿Y los alquileres? Altísimos. A veces un porcentaje enorme de la cosecha, independientemente de si el año había sido bueno o malo. Transferían casi toda la ganancia al dueño. Los autores citan cálculos que muestran que en los peores años de la crisis, 30 al 34, los chacareros trabajaban a pérdida. El alquiler se comía hasta parte de lo que hubiera sido el salario del tipo y su familia. Durísimo. Muy duro. El texto hasta transcribe cláusulas de un contrato de arrendamiento de la época del Grita de Alcorta de 1912. Y la verdad que son leoninas, muy abusivas. ¿Y qué consecuencia tuvo todo esto en el largo plazo? Esta estructura tan desigual. Una consecuencia estructural muy importante. Mira qué dato. Entre 1914 y 1937, la superficie total explotada en La Pampa casi no creció. Se estancó. Pero el número de explotaciones, o sea, de chacras, aumentó un 62%. O sea, cada vez chacras más chicas. Exacto. Minifundio y predominio del alquiler. Y esta estructura de propiedad tan concentrada, sumada a la dependencia de la tecnología importada y de los precios mundiales, termina explicando por qué la agricultura argentina, que había sido de vanguardia, empieza a quedarse atrás tecnológicamente comparada con otros países como Estados Unidos o Canadá. Se frenó el impulso innovador, digamos. Claro, y te queda la pregunta picando. ¿Qué hubiese pasado con otra estructura de tenencia de la tierra? ¿Hubiera sido distinto el desarrollo tecnológico? Es una buena pregunta para dejar ahí, flotando. Bueno, hagamos una pausa mental y pasemos al segundo texto, el que nos da el marco político de esos años, los gobiernos radicales, 1916 a 1930. El radicalismo llega al poder con Irigoyen en 1916, con la ley Sáenz-Peña, el voto secreto, masculino obligatorio, pero en un clima social que ya venía complicado, ¿no? Muy complicado, sí. La Primera Guerra Mundial, que al principio pareció beneficiosa por las exportaciones, pronto trajo inflación, caída del salario real.
y eso generó mucha conflictividad social, huelgas muy grandes y, episodios trágicos de represión como la Semana Trágica en Buenos Aires en 1919 o la Patagonia Rebelde en el sur en 1921. En ese caldo de cultivo llega el radicalismo al gobierno, que era un movimiento muy amplio, muy heterogéneo, clases medias urbanas, chacareros, profesionales. El texto dice que la política radical fue zigzagueante, ambivalente. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que tenía como una doble cara, una dualidad permanente. Por un lado, un discurso antioligárquico, gestos de defensa de la soberanía nacional, por ejemplo con el petróleo. Pero por otro lado, no tocaron la estructura económica básica, la del modelo agroexportador, y cuando la cosa se ponía muy tensa con los obreros, terminaban reprimiendo. Hay un debate entre historiadores sobre esto, ¿no? Sí, un debate clásico. Buscaban solo que la clase media participara un poco más del sistema sin cambiarlo, o tenían un proyecto de cambio más profundo, pero la oligarquía y los intereses extranjeros los frenaron. Es difícil saberlo. Es difícil. Lo cierto es que el poder económico real seguía estando donde estaba. La foto del pabellón central de la sociedad rural argentina, que incluyen, es como un símbolo de eso, ¿no? De la persistencia de ese poder terrateniente. Entonces, una limitación clave fue que gobernaron sin tocar las bases de ese poder económico. Exactamente. Gobernaron dentro del sistema constitucional, dentro de las instituciones que había, pero sin controlar los resortes fundamentales de la economía, que seguían en manos de los grandes exportadores, muy ligados a Gran Bretaña y, cada vez más también, a Estados Unidos. Hubo intentos de Irigoyen de controlar el comercio de granos, dice el texto. Sí, pero no tuvieron apoyo en el Congreso. Y fíjate qué significativo. Ni siquiera intentaron meterse con el sector ganadero, que era el núcleo duro de ese poder oligárquico. La pregunta es si se podía hacer una transformación real sin tocar esas palancas. Parece que no. Y lo mismo se ve en la política industrial. ¿Cómo es eso? Bueno, la Primera Guerra había dado una chance para que crezca la industria local, porque no llegaban productos importados. Pero el gobierno radical no impulsó un proteccionismo fuerte, duradero. Pesaron más las presiones de los sectores tradicionales, los importadores, los mismos agroexportadores. ¿Y cuando terminó la guerra? La industria nacional volvió a quedar expuesta a la competencia de afuera, y bastante relegada. La actitud con el movimiento obrero parece reflejar bien esa ambivalencia que decías. Sí, yo creo que sí. Por un lado, apoyaron algunas leyes sociales, medieron en algunos conflictos al principio, y Irigoyen tenía cierta popularidad entre los trabajadores. Pero cuando las huelgas se ponían muy duras o cuestionaban el orden social, la respuesta terminaba siendo la represión violenta. La Semana Trágica, la Patagonia Rebelde son los casos extremos. ¿Y cómo interpreta el texto esta conducta? ¿Por qué esa dualidad? Lo interpreta como algo bastante lógico, pensando en la base social del radicalismo. La clase media. ¿Qué buscaba la clase media? Buscaba ascender socialmente, participar en la política, tener acceso a la educación, a los cargos públicos, mejorar su posición. Pero dentro del sistema. El orden social y económico que ya existía. No querían una revolución, no querían cambiar las bases de ese orden. Por eso, cuando llegaba el momento de elegir entre apoyar cambios más profundos o mantener el orden, tendían a alinearse con los sectores dominantes tradicionales. Dan el ejemplo de la reforma universitaria de 1918. Exacto, un reclamo típico de la clase media. Abrir la universidad, que era un reducto de la élite, para que pudieran entrar sus hijos. Irigoyen apoyó fuerte esa reforma. Era democratizar el acceso, pero dentro de la estructura existente. Y el texto cierra diciendo que estas contradicciones, internas del radicalismo y externas con el poder económico, se fueron haciendo más fuertes. Sí, se agudizaron. Durante la presidencia de Alvear, que era del ala más conservadora del partido, y ni hablar en la segunda presidencia de Irigoyen, que ya agarra la crisis mundial del 29-30. Las tensiones eran enormes, el partido estaba dividido, y todo eso preparó el terreno para el golpe militar de 1930, que termina con este primer ciclo radical. Y citan a Peter Smith, un historiador, que dice que incluso con los radicales en el gobierno, la sociedad rural, los terratenientes, ¿siguieron teniendo mucha influencia? Muchísima, controlando ministerios clave como el de Agricultura, teniendo peso en Hacienda, en relaciones exteriores. El poder real no se había ido a ningún lado.
Bueno, a ver si juntamos un poco las dos partes. Lo que vimos es, por un lado, una pampa húmeda que se transforma productiva y tecnológicamente a una velocidad increíble. Sí, un motor económico impresionante movido por la demanda mundial. Pero esa transformación se da sobre una estructura de propiedad de la tierra muy concentrada y con relaciones laborales bastante precarias para los que trabajaban la tierra directamente, los chacareros. Exactamente. Ese es el escenario económico y social que describen muy bien Barsky, Ciafardini y Cristian. Y se basan en mucha bibliografía, ¿eh? Mencionan trabajos de Sigaud, Ghiberti, Ortiz, datos del INTA. Es un análisis bien fundamentado. Sí. Un escenario muy dinámico, pero lleno de tensiones sociales profundas. Y sobre ese escenario actúa el radicalismo que analiza el segundo texto. Claro, un intento político de la clase media de llegar al poder, de participar, de ejercerlo. Que intenta mediar esas tensiones, que busca su lugar. Pero que se topa una y otra vez con los límites que le pone esa estructura económica tan poderosa, dominada por los intereses agroexportadores y el capital extranjero. Justamente, es esa tensión entre un cambio en la política, la llegada de nuevos actores al gobierno y la persistencia de una estructura económica y social que frena o limita mucho ese cambio. Y vimos cómo se nota esa tensión en la política zigzagueante, en que no pudieron impulsar la industria, en cómo trataron al movimiento obrero. Y al final, en la dificultad para sostenerse en el poder frente a la crisis económica y la reacción de los sectores conservadores. Todos los datos y gráficos que comentamos, las estadísticas de exportación, cómo cambiaba la mano de obra, la cantidad de ganado por raza, esa competencia entre tractores y caballos, los mapas de zonas productivas o de migración, todo eso va pintando este cuadro complejo. El primer texto nos muestra una dependencia muy fuerte de la demanda internacional, ¿no? Hace un siglo ya. Y uno se pregunta, pensando para la gente que escucha, ¿cuánto de eso sigue resonando hoy? ¿Qué continuidades, qué rupturas vemos hoy en esa relación tan central entre nuestro campo y el mundo? Es la pregunta del millón, ¿no? Que quizás lo que nos dejan estos textos es la idea de que, más allá de los ciclos de precios o de la tecnología que usemos, que obviamente son importantes, la transformación más profunda y también la más conflictiva fue esa lenta y contradictoria forma en que se fue reconfigurando el poder en el campo argentino. La estructura social, las identidades, terratenientes, chacareros, peones, el capital de afuera, el Estado. Una trama de tensiones que, de maneras distintas quizá, sigue viva y cambiando hasta hoy. Nos encontramos en un próximo capítulo de este ciclo Crónicas del siglo pasado, presentado por sitio web Mágicas Ruinas, mágicasruinas.ar, sitio evocativo dedicado a relevar crónicas del siglo pasado desde 2003.